Shalom, hermanos y amigos, nos encontramos en el martes de la 20ª semana del tiempo ordinario y hoy la palabra de Dios nos llega por el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 23 al 30. Dijo Jesús entonces a sus discípulos: Les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Sí, les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Los discípulos quedaron muy sorprendidos al oír esto y dijeron: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro, tomando la palabra, dijo: Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos tocará a nosotros? Jesús le respondió: Les aseguro que en la regeneración del mundo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y el que a causa de mi nombre deje casa, hermanos o hermanas, padre, madre, hijos o campos, recibirá 100 veces más y obtendrá como herencia la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros. Esta es la palabra que Jesús nos dirige hoy y como que hay un tema de fondo, ¿no? Es las riquezas, sí. Jesús se ocupa de aclararnos así muy directamente, diciéndonos: es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Sería más fácil que un camello, ya nos imaginamos la altura y las dimensiones de un camello, ¿no? Sería más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Pues bien, esto es para decir que esto es prácticamente imposible. Pero ¿por qué Jesús se refiere así a las riquezas? ¿Por qué Jesús se refiere así? ¿Es una postura ideológica? ¿Es una especie de guerrillero? ¿Un tipo de izquierdas? ¿Qué cosa es? ¿Por qué? ¿Por qué esa situación? ¿Es una cuestión ideológica? Pues bien, más que eso, es una cuestión de principio espiritual. Uno que llamamos rico es una persona que, lo acepte o no, es una persona que ha puesto su confianza en las cosas, en el dinero, en las posesiones. Y al poner su confianza en las cosas o en el dinero, en la práctica ha sacado a Dios de la vida. Ahora, claro, esa persona rica podría también aducir de que está bien, sí, tiene su dinero, tiene sus cosas, sus posesiones, pero también cree en Dios y no hace ningún mal a nadie. Hay personas ricas que piensan así, que dicen eso, ¿no? Sin embargo, en la práctica, las riquezas y las cosas han ocupado su corazón. Tanto así que seguramente, y sucede la mayoría de veces, cuando a esa persona rica la caridad, los creyentes o las circunstancias le piden sus bienes, su dinero o sus cosas, es muy probable que no las dé. Es muy probable que se aferre a ellas. ¿Por qué? Porque tarde o temprano las cosas y el dinero nos piden el corazón. Tarde o temprano nuestro corazón se va a inclinar hacia ellas. Y claro, el que resulta en la práctica, por lo menos, el que resulta sobrando, será Dios. Será Dios. Entonces, será mucho más fácil para estas personas echar a Dios de su vida que echar las cosas y el dinero de su vida. Será muy difícil hacer esto. Pues, ¿qué cosa tendría que hacer un rico para entrar en el reino de los cielos? Pues ya la palabra de Dios nos lo va diciendo. Tendría que comenzar a hacerse pobre. ¿Y cómo comenzaría a hacerse pobre? Pues dando sus cosas y su dinero.
allí comenzaría a hacerse pobre y a entrar en el reino de los cielos. Se nos viene a la mente esa escena de la vida de San Francisco de Asís, que varias películas la han, diríamos, comunicado de varias formas, ¿no? Cuando Francisco, urgido por su padre para que le devuelva todo lo que le dio, pues se desnuda públicamente y le dice, bueno, padre, aquí está todo lo que me diste. Y entonces Francisco comienza a ser realmente pobre. Y allí encuentra su libertad, su alegría, y empieza a vivir realmente el camino del Evangelio. Eso es como una escena gráfica de lo que el ser humano tendría que hacer si es que quiere honrar a Dios de verdad, más que a sus propias riquezas, ¿no? Pero claro, es muy complicado que todos los seres humanos hagan esto. Hay algunos que no lo harán. ¿Por qué? Porque las riquezas lamentablemente vienen al auxilio de una parte del corazón y de nuestra vida que está muy apegada a las seguridades. Todo aquel que está pegado a sus cosas, en el fondo es una persona muy apegada a su seguridad y no quiere o siente que no puede renunciar a sus seguridades, porque esas seguridades le han comido el corazón. ¿Tú quieres entrar en el reino de los cielos teniendo también dinero y cosas? Pues tienes que elegir. O comienzas a renunciar a ese dinero y a esas cosas, o dejarás a Dios. No puede, y Jesús lo dijo en otro momento del Evangelio, no puede el ser humano servir a Dios y al dinero. No puede el ser humano tener dos amos. O será uno o será otro. No pueden convivir en el mismo corazón el amor a Dios y el amor a las riquezas. Pero padre, hay cristianos y católicos que tienen mucho dinero, muchas riquezas. E incluso he visto por allí algún religioso, algún curita que también tiene mucho dinero y muchas cosas. Pues en el fondo será porque de repente ama más esas cosas y ese dinero que a Dios mismo. Pero Dios juzgará. Cuando venga Dios a juzgar a los seres humanos, allí quedará al descubierto el corazón de cada persona. A nosotros nos queda como ejemplo luminoso, como lo decíamos antes, el de Francisco de Asís, San Francisco de Asís, que para seguir a Jesucristo no dudó en hacerse pobre de verdad y no solo de palabras. Bendita sea esa pobreza, que es esa que el mismo Pedro reconoce, ¿no? Y le dice al Señor, tú sabes que lo hemos dejado todo, ¿qué nos tocará a nosotros? Bueno, suena un poco interesado, quizá, ¿no? Pero Jesús le tiene mucha paciencia y le dice, bueno, les aseguro que en el día en el que el Hijo del Hombre se siente para juzgar en su trono de gloria, ustedes también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y el que deje casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos, recibirá 100 veces más y obtendrá como herencia vida eterna. Pues bien, quien renuncia a todo por el amor de Jesucristo, tarde o temprano recibirá recompensa. Y también, como si fuera poco, vida eterna. Pues bien, oremos para que cada día hayamos más cristianos y católicos que seamos capaces de dejarlo todo por el Señor. Y por si acaso no existe el Evangelio de la prosperidad. A mí me causa un poco de alergia cuando veo a algún cristiano y católico que comparte por allí figuritas, memes o fotitos o gráficos en los que usa el nombre de Dios y por el otro lado está con las moneditas de la prosperidad, el toro de la prosperidad, el búho de la prosperidad, el elefante de la prosperidad, o no sé qué cosa, o el equeco de la prosperidad. Por favor, esas son idolatrías. Quien hace eso no es ni cristiano ni católico. Que vaya a buscar otro tipo de religión, porque el cristiano no es así.
Nosotros creemos en Dios que se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, como decía San Pablo. Leamos más los Evangelios y dejemos de ser mundanos. Soy Fray Israel del Niño Jesús de la Comunidad Monástica Siervos de la Reina de la Paz. Que el Señor Todopoderoso te bendiga y te guarde, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.